qué vas a hacer. Nosotros hasta mañana esperamos la respuesta. Empezando la transmisión. Ok, vamos a ir empezando. Yo ya estoy. Buenas tardes, señoras y señores. Estamos en una edición más de Artículo 26 por Radio Chaco Boreal, la 1330. En este momento son las 17 horas y 3 minutos, por un lado. Por otro lado, en este momento en Asunción tenemos una sensación térmica de 30 grados. Ya saben que pueden ir participando con nosotros del programa de Artículo 26 a través del teléfono 728-9333 y a través del WhatsApp 0984-133-031. Bueno, hoy es martes 9 de junio del año 2020 y es realmente un día bastante movido desde el punto de vista de las noticias y desde el punto de vista político, desde el punto de vista legislativo también. Algunas cuestiones que quisiera ir desarrollando con ustedes. Lo más importante, lo más relevante, tiene que ver de vuelta con lo que sucedió en la Cámara de Diputados. Y de los varios temas que hoy se tocaron, se mencionaron, debo rescatar una cuestión que es trascendental para la ciudadanía y para la institucionalidad del país. Resulta que establecieron que mentir en las declaraciones juradas de los funcionarios públicos y de las autoridades públicas no es una cuestión criminal, no es un delito, apenas es un pequeño error, una cosa así. O sea, para mí es muy grave esa situación porque conlleva varias interpretaciones y varias lecturas. Desde las más bochornosas y chaplinescas hasta las más alarmantes, digamos. O sea, ¿a qué voy con esto? Si a partir de ahora un político, un senador, un diputado, un funcionario público, un ministro, miente en sus declaraciones juradas y no pasa nada. Entonces, ¿cuál es el incentivo, la motivación para que se hagan las cosas como tienen que ser? Nosotros hablamos mucho últimamente de transparencia, el gobierno también gargantea mucho, se atraganta todo de tanto que habla de transparencia. Se habla mucho de combate a la corrupción, también lo escuché a Marito varias veces tocar el tema, y el combate a la impunidad, que sí es un tema bastante más grave, digamos, donde sí yo creo que, ya dije varias veces, el Ministerio Público es un órgano tremendamente corrupto dentro de nuestra institucionalidad y lastimosamente el Poder Judicial también. Pero bueno, ¿a qué es lo que voy? Los diputados, por mayoría, establecieron que si se mienten las declaraciones juradas de los funcionarios públicos, eso no es ilegal. Eso no está mal. Es simplemente un error. Y no pasa nada tampoco.
se está incentivando la corrupción y la impunidad. Y en este caso en particular, no solamente eso, sino que es más grave. ¿Por qué? Y fíjense esta picardía de nuestros políticos. Al salir la ley, que de hecho creo que la Cámara de origen fue de diputados, después fue senadores, volvió a diputados, ahora creo que está para la promulgación de Marito, se promulga y automáticamente todos los funcionarios de los últimos 31 años de democracia en nuestro país, si mintieron en sus declaraciones, no importa, no pasa nada, no está mal. Entonces, ¿para qué miércoles están las declaraciones juradas? ¿Para qué miércoles está el tema de la constitución, el tema de los controles que se tienen que hacer, el tema de la transparencia del Estado? O sea, se está alentando la corrupción. Pero no es solamente es a partir de ahora, no, van a blanquear todo el resto, porque, viste, se habla de la retroactividad de la ley, bueno, listo, cuando no conviene, pero cuando conviene cuando beneficia al malhechor o al delincuente, sí, bueno, listo, mira, la nueva ley dice que fue un error nomás. Esa es la parte más grave. O sea, este tema del proyecto de ley o de la ley que ya salió de diputados, que falta simplemente la promulgación de Marito, implica no solamente a partir de ahora que pueden poner lo que quieran en su manifestación de bienes, porque después van a decir nomás, disculpame, fue un error, y puede volver a mentir, y no tiene ninguna sanción tampoco, y después volver a mentir otra vez, y no tiene tampoco ninguna sanción. Entonces, ¿cuál es la motivación? Eso es una joda ciudadana. Y a partir de esto, lo más grave es que se está blanqueando todo lo que mintieron en estos 31 años, todos los funcionarios públicos y todos los políticos de turno. Vamos a ampliar más inclusive nuestro espectro de análisis si quieren. Con esto también, entonces, bueno, listo. En el caso del sector privado, de las personas, los ciudadanos, de las empresas, con el tema este de las declaraciones juradas, con el tema de los balances, el mismo criterio entonces habría que aplicar. No, ¿por qué me van a venir a multar la Secretaría de Tributación? Si fue un error nomás sin querer, se me fue un cero de más, un cero de menos, etcétera. O sea, se está abriendo una caja de Pandora que al final es totalmente contraproducente, en primer lugar, para el ejercicio del control ciudadano a los poderes del Estado. En segundo lugar, para el control adecuado de los mismos poderes entre sí. Pero también entonces si vamos a aplicar al resto de la ciudadanía, entonces, ¿cuál es la cuestión? El mismo tema se tendría que aplicar. Estas empresas que están metidas con la cuestión esta de evasión impositiva o el tema del balance, técnicamente podrían utilizar el mismo argumento. Fue un error nomás, tranquilo, fue un error sin querer. Entonces, por qué me tendrían que sancionar si a los políticos, a los ministros, a los senadores, diputados, a los miembros de la Corte Suprema, a todos los que quieran, resulta que ellos se pueden equivocar en su manifestación de bienes y en sus declaraciones juradas? ¿Por qué a mí, por qué conmigo? ¿Por qué con Juan de la Calle? ¿Por qué con Pirulito S.A. van a ser más duros? A partir de esto se tienen que declarar eso, o también entonces tributación. Con qué argumento ellos van a venir a decirte, che, acá evadiste esto? No, no, yo no evadí nada. Me equivoqué nomás en mi declaración. Yo no sé si se dan cuenta la envergadura de la gravedad de este tema. Y sí, reconozco como miembro de la sociedad civil que realmente nos chulearon y nos durmieron los diputados, porque estaba escondidito el tema. Todos estábamos hasta festejando el proyecto, la ley, la 6533 que salió, incluso fue la modificación que incluyó Patria Querida, de que las declaraciones juradas de los funcionarios públicos sean realmente sin orden judicial.
Todos estábamos celebrando eso, que inclusive creo que fue la semana pasada, que se ratificaron de vuelta por mayoría en senadores, y no, grito, o sea, que sea sin orden judicial. Entonces se pide y tiene que dar las declaraciones juradas de los funcionarios públicos y de los proveedores del Estado, excluyendo las pymes. Era todo un logro ciudadano hasta aquel entonces. Con esto que hizo diputados, te mata todo. ¿Para qué te sirve que te pongan a disposición todas las declaraciones juradas de todo el mundo si tranquilamente vos encontrás indicios de corrupción, encontrás indicios de fechorías y no sirve para nada? Te va a decir el funcionario, ah, sí, cierto, me olvidé de incluir este, o me olvidé de agregar esto. Así nomás va a ser. O sea, mataron el concepto constitucional del control. Mataron lo que supuestamente era una victoria ciudadana hasta hace unos pocos días. No, está bien, va a ser sin orden judicial, vamos a poder acceder a las declaraciones juradas de los funcionarios públicos, de los proveedores del Estado, porque realmente ahí es donde se genera el mayor volumen de corrupción en el país. Pero hoy técnicamente no sirve para nada. ¿Para qué vamos a controlar si vamos a encontrar diferencias y te van a decir, sí, me equivoqué, será, discúlpame, eh, te corrijo? Y te presenta uno de vuelta. Y tampoco hace falta que sea cierto. Le volvés a decir, che, está mal. Ah, bueno, también cierto, me volví a equivocar. O sea, no hay ninguna sanción. Es grave esto, muy grave. No sé si están tomando conciencia. O sea, sí, yo creo que evidentemente lo hicieron muy bien calculado la gente de diputados, nuevamente. Pero esto es un bochorno. Esto es un bochorno y esto es una declaración de joda nacional si es que el Ejecutivo promulga esto. Así nomás. Otro tema que también quería complementar al respecto es, y más grave probablemente, con este tema de que las declaraciones, si me equivoqué, discúlpame, no pasa nada, voy a corregir nomás y de vuelta a la corrección la haces mal y así va, total no hay ningún castigo. Entonces, ¿para qué miércoles de tanta vuelta dimos con las 11 leyes de leyes antilavado y Gafilat y toda esa la mar en coche que de repente eh, garganteaban esta gente del Parlamento y el Ejecutivo? Si con esto se declaró eso, o sea, ¿en función de qué vas a agarrar y decirle, che, acá hay lavado, lo que sea? Te van a decir nomás, pues el mismo tema, la misma aplicación que tiene para los funcionarios públicos y para las autoridades nacionales, se va a aplicar para los civilachos, para nosotros. Se tiene que aplicar. Entonces, todo eso que se firmó de las leyes antilavado no tiene ningún sentido. Si al final así, sí, disculpame, me equivoqué, no. Te voy a corregir de vuelta. O sea, el alcance es, y el efecto exponencial es grave. Después de esto, todo el mundo va a decir, che, tributación, no me puede venir a sancionar, yo me equivoqué, fue sin querer. Tema de CEPRELAT o tema de las 11 12 o 13 leyes antilavado y déjense de joder, yo me equivoqué nomás, o sea, tranquilo, no pasa nada, corrijo. Y la corrección también puedo volver a poner cualquier tontería y pelotudez. Eso nomás es. O sea, es muy, muy grave esto. Y no se están dando cuenta, o se dan cuenta y les chupa tres cominos, digamos, esta situación. Bueno, eh, me imagino que Marito va a tener que revertir esta situación. Me imagino, digo, porque si no, queda sin sentido una cantidad de otras cosas. O sea, tanto cuento y vericueto nos están haciendo con el tema del examen, gafilá, que van a venir, o que no sé qué cosa, o que tenemos que rendir el examen, que esto. Esto es una joda, se declaró joda. O sea, podés hacer lo que quieras. Total, es simplemente un error. Y volvés a corregir y te volvés a equivocar y no pasa nada, es otro error, ¿no? Bueno, eso es por un lado. Por otro lado, hay tantos temas. Una cuestión que yo quisiera dejar un pensamiento, digamos. Yo sé que a lo mejor la mayoría no va a compartir, pero
No importa, quiero exponerlo de todos modos. La situación del diputado Rivas, que no es una cuestión, yo no personalizo las cosas, tomo ideas y conceptos. La situación del diputado Rivas, que fue nombrado para el jurado de enjuiciamiento del magistrado y ahora creo que todo el país le está haciendo un bullying jefe por el tema de que no concluyó su estudio o sí concluyó pero no tiene matrícula y supuestamente estudió en una universidad, garage, etc. Yo quiero cortar de raíz ese tipo de conceptos y me baso simplemente en cuestiones comparativas a nivel mundial. Estamos hablando que una persona forma parte o forme parte del jurado de enjuiciamiento de magistrados. ¿Quién dice que tiene que ser abogado? Sí o sí. ¿Por qué? ¿Y a qué nomás voy? Voy a una cuestión muy sencilla. Si ustedes conocen y habrán visto seguro en miles de películas americanas eso, la doctrina anglosajona establece muy claramente esto. El fiscal te acusa, el abogado defensor te defiende, el juez se encarga de que se respeten todos los derechos y las obligaciones de las partes. Y si ustedes se dan cuenta, en los grandes casos, inclusive de O.J. Simpson y compañía, hay un jurado que evalúa los conceptos, los argumentos en pro y en contra. Ese jurado está compuesto por Juanes de la calle, personas como vos o como yo, que se van, te invitan o te obligan o una carga, no sé cómo será en el caso de ellos, y dicen, vení, sentate acá, escuchar los argumentos a favor, escuchar los argumentos en contra y tomar una decisión. Ese es el concepto de un jurado. O sea, ¿quién dice que tiene que ser solamente abogado? El jurado pues tiene que agarrar y deliberar, o sea, va a estar el que le está acusando, va a estar el que se defiende, digamos que se tienen que respetar las normas, las formas, los derechos, las obligaciones, pero yo creo que cualquier persona con sentido común que caminamos por la calle, tenemos el suficiente pienso, como dicen, para poder dirimir entre algo que está bien o algo que está mal. Y no estoy inventando nada. En el derecho anglosajón funciona así. El jurado son personas de carne y hueso, son personas de la calle lo que establecen si O.J. Simpson tiene que irse a la cárcel o no, no tiene que irse a la cárcel. ¿Por qué se escandalizan tanto que una persona que no es abogado forma parte del jurado de enjuiciamiento de magistrados? Además, si me están hablando del jurado de enjuiciamiento de magistrados, que es, no sé, un órgano impoluto y que hasta ahora, no sé, es lo más sacrosanto que existe en el país, genial. Estamos hablando también de uno de los órganos bien corruptos que existe en nuestro país. Las cocinadas, las apretadas, las presiones y el tráfico de influencia que existe ahí. Ese tema me preocupa más que el título que puedan tener. ¿Cuántos profesores, doctores existen sentados de repente, tanto en el Poder Judicial como en el jurado o en el Consejo, y terminan cocinando todo? Y ese tipo de cosas queremos. No, yo no me concentraría en eso. Para mí, en el concepto particular del jurado en enjuiciamiento magistrado, no necesariamente tiene que ser un abogado. No necesariamente tiene que ser un abogado. Tiene que tener una persona simplemente con cierta capacidad de razonamiento para entender, che, este argumento está a favor, este argumento está en contra, y yo pienso que sos culpable o no sos culpable en función de esto. Y lo mismo para el Consejo de la Magistratura, que es básicamente una cuestión de lo que sería Departamento de Recursos Humanos del Poder Judicial y de la Fiscalía. Acá tengo tu currículum, veo los libros que escribiste, veo lo que participaste. Yo creo que vos sos una buena persona, sos un buen potencial candidato para formar parte de la Fiscalía o para formar parte del poder Judicial. Así nomás es. Yo creo que están haciendo un escándalo innecesario. Ahora, si hay otra cuestión que quieran endilgarle, genial. Pero el solo hecho que no sea una persona
que tenga el título de abogado, yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, así nomás de sencillo, no luego. Bueno, no sé si estamos con nuestra... No, todavía no. Ok, así. Bueno, porque quiero desarrollar un tema más. Ok, un momentito. Quiero desarrollar un tema más que... Cecilia? Lo que me habías pedido. Ah, sí, sí, sí. Ok, perfecto. Dale. Nosotros vamos a entrar en comunicación telefónica con Cecilia Buick, politóloga e investigadora, vocera de la campaña Itaipú Ñandembae. No sé si estamos en línea. Cecilia Buick, ¿me escuchás? Hola Hugo, sí, un saludo a vos y a toda la audiencia, te escucha bastante bien. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo andamos? Muy bien, un gusto compartir, muchas gracias por la invitación. Ok. Cecilia, quiero tocar rápidamente, bueno, la verdad que no es para tocar rápidamente, pero por lo menos para dar un pantallazo en lo que tiene que ver Itaipú. Y la verdad que tenía que estar luego en mi introducción, pero ya quería compartir de todos modos contigo lo que hoy también, antes de hacerte la pregunta, yo te voy a hacer una introducción. Lo que hoy compartió la diputada Katia González, que para mí es escalofriante, digamos. Mencionó que Itaipú gasta en tema salarial 247 millones de dólares para 1.720 funcionarios. Haciendo un cálculo rápido, resulta que estamos hablando de 80 millones de guaraníes mes por funcionario público. Es una locura. Estamos como en dos países totalmente diferentes, o sea, diametralmente diferentes. Estamos, no sé, Paraguay al lado de Suiza o una cosa así, ¿verdad? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Empecemos por ahí una cuestión más reciente, digamos. El tema de salarios, Hugo, es como la punta del iceberg de todos los problemas y las arbitrariedades que tenemos hoy día en Itaipú. Efectivamente, es una empresa de que debería ser mitad paraguaya, mitad brasileña, pero que por todo lo que se pactó entre las dictaduras que firmaron el tratado, claramente fue un tratado que nos ató de manos y pies a Paraguay, a una empresa que hoy sigue funcionando por fuera de los estados, como un estado por encima de los estados, donde ninguna de las leyes paraguayas puede dirigir qué es lo que vamos a hacer en Itaipú. Los fondos de Itaipú son destinados a otros digamos, a otras áreas, no principalmente orientadas al desarrollo nacional, que es lo que necesitamos, y que no podemos ni auditar los gastos que estamos teniendo en la entidad. Entonces, el tema de los salarios está muy colocado en la agenda pública, es la punta del iceberg de una serie de problemas y de irregularidades donde están también los contratos, donde está el problema de la energía, donde está el problema de la deuda y el problema del territorio que hasta hoy día venimos arrastrando en Itaipú. Puntualmente, para contextualizar, claramente, como decís, son los países diferentes. Hay que hacer una salvedad que dentro de los trabajadores y trabajadoras de Itaipú tenemos técnicos de mucho valor que tienen que ser, creo yo, un orgullo para nuestro país que manejan una represa. Eso por un lado. Pero eso es una minoría, que son los técnicos que llevan adelante la entidad, porque una gran parte de quienes cobran, y que son quienes cobran, como decir, estos 80 millones o incluso más de salario para arriba, son algunos directivos o personas que están ahí por cupos políticos o por prebenda. Y ejemplos con nombre y apellidos tenemos muchos. Entonces, eso hace que hoy tengamos una entidad que sigue sirviendo como un espacio de cupos políticos para manejar y mantener el poder y retribuir favores a los amigos, como por ejemplo contratos de $1 millón que después de las elecciones se le adjudicó sin ningún tipo de licitación a la empresa que llevó adelante el marketing de la campaña del actual presidente, y otra serie de ejemplos de cómo Itaipú sirve para pagar favores políticos y para comprar lealtades. Pero igual con todo esto, que claramente requiere una reingeniería, el tema de los salarios sigue siendo una de las partes más pequeñas de la gran cantidad de fondos que tenemos en la entidad. Y para contextualizar, Hugo, el tema de salarios del lado brasileño y paraguayo es 20% de los ingresos totales de Itaipú al año. Este año, el presupuesto general de Itaipú del 2020 son $805 millones.
Sin embargo, el grueso de todos los fondos de Itaipú sigue yendo hoy, 60% de los fondos de Itaipú sigue yendo hasta hoy al pago de una deuda que todas y todos sabemos, y existen sendos estudios, investigaciones, incluso informes oficiales demostrando que es una deuda ya saldada y una deuda corrupta. Sin embargo, seguimos pagando a razón de 2.000 millones de dólares al año. Y junto con eso luego tenemos otros destinos de los fondos. Estos son como los dos gruesos. Entonces el tema de salario sigue siendo menor, sumamente importante, pero nos coloca la punta del iceberg de todos los problemas en Itaipú que necesitamos arreglar. Ahora, ¿existe algún cálculo de cuánto hasta ahora estamos pagando de más ya acumulado o hasta la fecha? De la deuda de Tigua, Sí, sí, los estudios que justamente había presentado Contraloría y Cancillería habían planteado que la deuda estaba saldada en el año 2008. Desde el año 2008 en adelante nosotros seguimos pagando alrededor de 2.000 millones de dólares anuales. Entonces en esto se puede multiplicar, son más de 10.000 millones de dólares que estamos pagando, sobrepagando por la deuda. Y que es importante decir, Hugo, que ese monto que se sigue pagando es principalmente debido a el pacto de corrupción que incorporó a la deuda una serie de elementos como el subsidio al costo de la energía a las empresas brasileñas, ahí hablamos de más de 4.000 millones de dólares, la sobrefacturación de la construcción propiamente de la obra de Itaipú, donde estamos hablando ahí de otros millones de dólares más, y una serie de otros varios elementos que llevaron a que la deuda se dispare a casi 40 veces su valor inicial, llegando a que hoy eso sea uno de los elementos que más encarece el costo de nuestra energía, que igual sigue siendo de los precios más competitivos en el mercado, pero encareciendo y llevando a que esto termine afectando directamente al bolsillo de las trabajadoras y los trabajadores paraguayos y brasileños, que somos quienes pagamos la deuda a través de, en nuestro caso, la factura de Andes del servicio de electricidad. Cecilia, ¿existe un plan o una hoja de ruta para la negociación de lo que va a ser el 2023? ¿O hay creo que vos solés mencionar que hay una doble agenda? Hay un plan, y yo diría acá hay dos planes que están en disputa y dos planes que están en confrontación o en lucha, ¿no? Creo que hay un plan claramente llevado adelante de distintas formas y con distintas expresiones por toda la ciudadanía, que plantea justamente la recuperación de nuestra soberanía nacional en Itaipú, aprovechando la oportunidad histórica que tenemos con el 2023. ¿Y qué significa eso? Significa que justamente esto que vos decís, la arbitrariedad en el manejo de los salarios, la arbitrariedad en la deuda, o sea, una entidad que hasta hoy día sigue sirviendo a los intereses extranjeros a costa y en contra del desarrollo de nuestro país, para efectivamente servir para lo que siempre debió ser, que es el desarrollo nacional paraguayo y brasileño. Puntualmente ya hablamos, ¿no? Que los presupuestos puedan ingresar al presupuesto general de gastos de la nación y pueda ser dirigido por el Estado paraguayo, la parte que le corresponde, asimismo como auditado y transparentado, que hay que decir que hasta hoy día el presupuesto de Itaipú no pudo ser auditado ni transparentado. Perdón, ¿no llegó a entrar a Contraloría? ¿Qué cosa de Hugo? Sí llegó a entrar Contraloría en Itaipú, ¿o no? Sí, esa es fue una disputa histórica siempre, porque las distintas veces que se planteó una auditoría de la deuda o de Itaipú, por distintas canas jurídicas se terminó frenando. En el 97 se frenó eso, ¿no? Se logró hacer en el 2010 y 2012 un avance de la Contraloría General de una auditoría de la deuda de Itaipú por una voluntad del gobierno en aquel entonces. Eso se frenó luego del golpe de Estado en el 2012. Y después hubo distintos intentos, incluso también del lado brasileño, del Tribunal de Cuentas de la Unión, que fue frenado por la misma entidad, ¿no? Ahora se planteó una cuestión de generar una comisión binacional de cuentas. Lo que hubo es que Itaipú mismo sea juez de parte de su mismo manejo. Entonces es como que la propia Contraloría se haga una auditoría a la propia Contraloría. Entonces sigue estando vetado a que soberanamente, en este caso la Contraloría General de la República del Estado paraguayo, pueda auditar la deuda y el manejo de la entidad, que es algo fundamental, ¿no? Por eso planteamos que es importantísimo que los
presupuestos puedan ser manejados desde el presupuesto general de gastos de la Nación, no solamente para ser dirigidos soberanamente desde el Estado, sino asimismo transparentados y auditados. Ahora, con relación al tema... Va de la mano con el tema de la energía, de la deuda y de la recuperación de territorios, ¿no? O sea, una serie de elementos centrales que la oportunidad del 2023 nos abre para recuperar y que son puntos claves que tenemos que colocar en agenda y debatir y discutir entre toda la ciudadanía para llevar adelante. Ahora... Y viene lo que vos decías del otro lado, la agenda que está llevando adelante el gobierno, una agenda que hasta hace poco veníamos planteando que era una agenda oculta, pero cada día sale más a la luz los distintos elementos de lo que el gobierno está buscando, que es principalmente que un pequeño grupo, como ya lo intentaron hacer con Lero, se quede con el negocio de la energía de Itaipú, y eso de la mano de la privatización del sector eléctrico para que justamente las empresas privadas amigas del gobierno puedan manejar entre unos pocos ese negocio. Ok. El tema del presupuesto general de la nación, digamos, o sea, creo que se estuvo debatiendo en el Parlamento al respecto, no sé más ni cómo quedó esto, porque inclusive hay parlamentarios que están diciendo, no, tenemos dictámenes de constitucionalistas, que no es tan fácil, que no es así nomás, que al final se tiene que llamar a, no sé qué, de vuelta a firmar un nuevo tratado o un convenio o lo que sea. O sea, en el fondo, para mí, de todos modos, pasa por una cuestión de voluntad política. O sea, si querés, bueno, nos juntamos todos y firmamos de vuelta lo que haya que firmar. Ahora, ¿se avanzó realmente en ese sentido o es todo puro amague nomás? Porque inclusive con este tema que tiene que ver con la pandemia y que en un primer momento Marito muy rondamente dijo, no, yo ordené tal cosa, Nicanor, en el caso particular de las binacionales estamos hablando, Nicanor básicamente le dejó entrever que ellos estaban donando. No es que se le estaba, no es que Marito le estaba ordenando que sus salarios disminuyan o que entreguen dinero para la pandemia. Dejó muy claro Nicanor que era una donación. Entonces, es un tema más complicado y que evidentemente no les gusta tratar y no les gusta tocar. O sea, ¿cuál es el paso más conveniente o si realmente esto va a ser simplemente no sé, una bola de nieve o un humo más, una cortina de humo que se lanza al respecto, ¿verdad? Acá necesitamos anular el tratado Hugo y construir un nuevo esquema de manejo de la entidad. O sea, vos sos más radical entonces. Porque claramente vos decís, y es así, esto es una cuestión de voluntad política, ¿no? Y, la serie de trabas jurídicas y políticas que el tratado impuso por el pacto de las dictaduras para blindar Itaipú y que no pueda ser ni controlada ni auditada por ninguno de los estados, es una cuestión de voluntad política que se puede cambiar en cualquier momento. O sea, el tratado en su artículo 25 plantea que en el momento en que las dos altas partes decidan, el tratado puede modificarse sin problema. Ahora, esa voluntad no existe. Y el mantenimiento del status quo en Itaipú principalmente le beneficia a Itamaraty y a las grandes empresas en Brasil y al pequeño grupo de políticos corruptos que viven de esa entrega de nuestra soberanía en Itaipú. Aunque como te decía al comienzo, Itaipú sigue sirviendo para pagar favores, para comprar lealtades y para oxigenar justamente todo el esquema del manejo prebendario y corrupto del poder en nuestro país. Itaipú es el corazón del problema de corrupción que tenemos. Entonces no le conviene y no hay un interés real del gobierno y de quienes están vinculados a este negocio de la energía de cambiar esta situación. Porque si hubiese voluntad política, eso se puede hacer sin problema. Ahora, pero, o sea, pero algo se tendría que hacer, o si no, simplemente, o sea, va a seguir nomás, o sea, ¿cómo se cambia un status quo como ese? Y justamente yo creo que lo estamos cambiando a partir de que el primer punto central que vos mismo decís ahora es que toda la ciudadanía primero acceda a la información que siempre estuvo manejada entre cuatro paredes y blindada en un pequeño grupo, planteando como este y que fuera algo no solamente para expertos técnicos y alejado de la ciudadanía, de una manera intencional para que la ciudadanía no pueda realmente tomar en sus manos un activo y patrimonio nacional que como es Itaipú. Pero a partir de esa información plantear los cambios de fondo necesarios. ¿Sí? Entonces, ¿por qué nosotros planteamos que la nulidad es la posibilidad real de cambiar los distintos puntos que necesitamos cambiar en Itaipú? Porque si no, siempre que tenemos una base, vamos
vamos a encontrarnos con la negativa de Brasil, que, dicho de una forma fácil, tiene poder de veto, porque si no está de acuerdo, no hay un consenso para modificar algo, no se hace, ¿no? Pero, esa parte no la tenía. Brasil tiene poder de veto. Es una forma, te digo, una forma más pedagógica o sencilla de explicar. Ah, ¿Por qué? Porque para poder cambiar algo tiene que haber un consenso. ok. Cuando hablamos de que tiene que haber un consenso, significa que si el otro no está de acuerdo, no se hace. Es una forma de que tiene un poder de veto. O sea, Okay. nosotros, poniendo el caso hipotético, que tuviésemos un gobierno patriótico que tiene la voluntad de cambiar los problemas del fondo de Itaipú, y se sientan en la mesa de negociación colocando estos puntos centrales, ¿no? Disponibilidad de la energía, fin del pago de la deuda, incorporación del presupuesto al PGN, recuperación del territorio. Brasil puede no estar de acuerdo. En consecuencia, si no hay un consenso, el tratado no se modifica y todo continúa igual. Entonces, si incluso se abre la mesa de negociación, esa mesa de negociación puede durar años y la situación puede no modificarse si no hay un consenso con Brasil. Entonces, ahí estamos atados de manos y pies. Sin embargo, siendo rigurosos y colocando todos los datos sobre la mesa, nosotros estamos ante un tratado que primero que nada tiene un problema de origen, una falta de legitimidad de origen, porque es un tratado que fue firmado primero en el marco de 2 dictaduras militares y en el marco de una invasión militar de Brasil a Puerto Renato, territorio paraguayo. Y un problema justamente de legitimidad de funcionamiento, porque el tratado nunca sirvió al beneficio de ambos pueblos, sino que principalmente benefició a un grupo de empresas y bancos extranjeros y a un grupo de políticos corruptos en ambos países. Es decir, el tratado está plagado de vicios de nulidad, donde cualquier ejemplo, como lo que fue el acta secreta el año pasado, que comentaba, por ejemplo, el ingeniero Ferreira, de todas las chicanas jurídicas que implementaba Brasil para trabar los planteos paraguayos, están establecidos en el tratado. Es decir, siempre cualquier planteo de modificar la situación va a encontrar y puede encontrar una traba en este tratado. Sin embargo, la nulidad del tratado es una acción que el Estado paraguayo puede realizarla de manera autónoma y es algo que lo puede realizar hoy mismo, porque con todos los vicios de nulidad que tiene el tratado, ese tratado es nulo y al anularse el tratado se obliga directamente a ambos países a negociar un nuevo esquema de manejo de la entidad. Entonces, la oportunidad histórica que tenemos es colocar en la mesa y decir, soberanamente el Estado paraguayo puede plantear hoy la nulidad del Tratado de Itaipú y sobre esa nulidad construir un nuevo esquema donde ya no haya más una entidad que no pueda ser auditada, no haya más una entidad que siga pagando deudas que ya han sido corruptas y que nunca han sido auditadas, donde no haya más salarios fuera de las matrices nacionales y que solamente sirven para pagar favores políticos. Es decir, recuperar la entidad para que sea una herramienta y una llave de nuestro desarrollo. Ahora, si vamos a aplicar la experiencia que inclusive creo que el mismo ingeniero Ferreira había mencionado, tranquilamente Brasil, mientras tanto te va a cerrar nomás el grifo financiero, el flujo. Pero así, bueno, listo, ¿querés renegociar? Bueno, listo, no hay problema, vamos a sentarnos, vamos a ver, y va a parar la pelota y va a dejar de pagar, como de hecho lo hizo en el proceso de negociación o no del acta de la traición, ¿verdad? Y como de hecho lo sigue haciendo, o sea, por ejemplo, Electrobras sigue debiendo los millones y millones de dólares de una factura que no pagó en medio de la presión que estuvo haciendo justamente en el acta bilateral. Entonces, nosotros vamos a tener 2 opciones. Sabemos que un planteo de cambio de fondo de Itaipú no es un planteo que va a ser fácil, sino es un planteo que va a estar exento de tensiones y disputas, tanto con Brasil como también con aquellos sectores locales o que se benefician de este esquema de las tasas y la corrupción. Eso nunca no va a ser algo fácil, pero es poder ir al fondo del problema y de raíz cambiar las cosas que tenemos que cambiar. Eso significa que no tenemos mucho por hacer en el camino en el medio, yo creo que sí, pero acá estamos hablando de la oportunidad histórica que tenemos en Itaipú de recuperar nuestra soberanía. Entonces vamos a plantear cuáles son las claves a partir de las cuales realmente hacer los cambios de fondo que necesitamos. En el medio hay muchos pasos que podemos dar. Cecilia, totalmente de acuerdo. Pero si vos me preguntas qué es lo que necesitamos hacer para poder realmente revertir esta situación
acusación de estafa y de que Itaipú sirva principalmente a los intereses extranjeros, es plantear la nulidad del tratado y construir un nuevo esquema de manejo donde tenemos una serie de experiencias regionales y mundiales, digamos, exitosas que nos pueden servir de ejemplo. ¿Quién, por ejemplo, hizo algo así? Itaipú sea manejada soberanamente por el Estado paraguayo y brasileño y se pueda realmente seguir al desarrollo. O sea, ¿qué experiencia existe regionalmente? Una de las experiencias que es importante mirar más a fondo es la represa binacional de Salto Grande entre Uruguay y Argentina, por ejemplo. Ellos tienen otro esquema de manejo donde si las decisiones son tomadas desde cada uno de los estados y no existe una creación de una binacionalidad como tenemos en Itaipú y copiado y pegado de la misma manera en Yacyretá, donde la entidad está por encima de los estados y como vos bien decías, lo dijo Nicanor y creo que la carta que envió el presidente Mario Abdo al director paraguayo de Itaipú, el mismo director paraguayo de Yacyretá, muestra que no son entidades dirigidas del Estado paraguayo, porque no da instrucciones ni indica qué hay que hacer, sino solicita que puedan, por favor, considerar algo que es una directriz del Estado paraguayo. O sea, se muestra en esa carta donde el mismo presidente tiene que solicitarle a un funcionario suyo que implemente una medida decidida desde el Ejecutivo, muestra justamente que este esquema de la binacionalidad, que una figura jurídica creada en el marco de las dictaduras militares, para que la entidad justamente esté por encima de los estados y no pueda ser manejado por los mismos. Cecilia, una consulta ahí. El acta de la traición, que al final se paró, se iba a volver a ver, o sea, le costó la cabeza a varios altos funcionarios del país. Al final, ¿cómo quedó eso? Porque después yo escuché por ahí, no, al final fue nada, porque creo que de todos modos se implementó más calladamente, nomás lo mismo luego que estaba previsto hacer con el acta de la traición. ¿Alguien tiene algún seguimiento al respecto? Sí, y esto que decís no está lejos de la verdad. O sea, el acta de la traición nos deja, y con esto me parece que es lo principal en lo cual enfatizar, nos deja la lección de que cuando toda la ciudadanía, desde los distintos lugares que les toca, prensa, estudiantes, sindicatos, organizaciones civiles, plantean unitariamente una cuestión de defensa de la soberanía, no solamente el gobierno nacional, sino incluso Itamaraty tiene que retroceder. Es que me parece que es la lección fundamental para pensar Itaipú en 2023 y adelante. Pero gracias a la tradición planteaba una serie de cosas que después, como decir, más calladamente, por miedo a que nuevamente la ciudadanía se movilice, el gobierno lo llevó adelante. O sea, el 13 de diciembre del año pasado firmó la carta convenio de ANDE con Itaipú y Electrobras, donde básicamente las mismas condiciones de constatación de potencia que tenía en el acta de la traición fueron colocadas en la carta convenio y plantea un cronograma hasta el 2022, asegurando ya a Electrobras sus necesidades y en consecuencia perdiendo una posición clave en una negociación que es tener este planteo de poder negociar año a año la contratación de potencia y en consecuencia tener una posición, digamos, favorable de fuerza para esa negociación. El gobierno cedió eso y el 13 de diciembre del año pasado dio a conocer la carta convenio que está escrita en los mismos términos que el acta de la traición, ¿no? Entonces ahí tenemos que eso se siguió avanzando. Y lo que se planteaba con Lero, que venía por detrás del acta de la traición, que era la privatización del negocio de la energía y que empresas amigas, en este caso Lero vinculada a sectores del gobierno nacional paraguayo y brasileño, se queden con ese negocio, el gobierno lo siguió llevando adelante. Hoy día, exactamente ahora mismo, se está planteando el vicepresidente, que muy paradójicamente, luego de ser tenido a entregar el Itaipú, hoy está encabezando un proceso de una supuesta reforma del Estado, ¿no? O sea, él plantea que ahora se va a estudiar el marco normativo para, técnicamente se habla de desmonopolizar la ANDE, que es la privatización del sector eléctrico. Y eso después es el paso previo para que nuevamente busquen un grupo de empresas vinculadas a los gobiernos y al poder, quedarse con el negocio de Itaipú, que es un negocio que debería servir a todos los pueblos, a todas las ciudadanas y ciudadanos de Paraguay y de Brasil, pero que busca el gobierno en su agenda de Itaipú quedarse para los amigos. Yo estuve haciendo un seguimiento al tema de la presentación de
el vicepresidente, y la verdad que sí, también me llamó la atención porque sí, es la antesala de la privatización de lo que sería la ANDE, ¿verdad? Porque te hablan inicialmente de ciertas funciones o donde no llega, etcétera, pero esos son eufemismos al momento de la realidad, digamos. Y sí, después me preocupa lo que vendría, ¿verdad? Pero ahí también hay un siguiente paso, que es el tema del Parlamento. O sea, ¿qué se puede hacer ante esa situación, digamos? O sea, técnicamente eso tiene que pasar por el Parlamento, más que de repente hacer conciencia, o por lo menos mencionar, o por lo menos instalar la cuestión. O sea, que para mí ya es mucho, seamos una consciente, que es lo que siempre digo a la ciudadanía, seamos una consciente de lo que está pasando, y hay que realmente involucrarse más y realmente ser conscientes de las consecuencias de eso para el país, digamos. Y primero que nada es informarnos, como vos decís, ¿sabes? Nosotros en la campaña que tú en el siempre decimos, la información es poder y el poder es de la ciudadanía. No es casual que todo el tema de Itaipú y de la energía siempre se haya manejado entre cuatro paredes, porque es una forma para que justamente sigan los mismos de siempre beneficiándose de esto, ¿no? Entonces, este proyecto se tiene que conocer, porque nosotros tenemos un ejemplo muy claro. Hubo en el país de un servicio público que fue concesionado al sector privado, y es el transporte público. Si hay una persona que pueda argumentar y defender y probar que la concesión del transporte público al sector privado generó algo más que una mafia del transporte, subsidios que seguimos pagando y un servicio caro e ineficiente y atrasado, entonces podemos hablar. Entonces, está a la vista de todos de justamente privatizar algo como el transporte público. Lo único que generó fue perjuicio para toda la ciudadanía. Y ahora el mismo esquema del transporte público se quiere aplicar a la energía. Vamos a terminar teniendo energía mucho más cara de lo que tenemos, con muchas mayores arbitrariedades y con una clase dentro del negocio de la energía, vetándonos y sacándonos un elemento clave para nuestro desarrollo nacional. Entonces, esto es fundamental. Y al difundir esta información que se está llevando muy calladamente, justamente por miedo a toda la reacción de la ciudadanía, es movilizarnos, ¿no? O sea, ya distintos sectores sindicales y sociales están llamando a una movilización este 22 de junio, que creo que todas y todos, desde las distintas formas y con los cuidados pertinentes, tenemos que sumarnos, involucrarnos y hacer escuchar nuestra voz para frenar este intento de entrega. En la agenda del gobierno para Itaipú no está marcada solamente por el equipo negociador. Nosotros venimos siempre diciendo desde el comienzo que eso es casi una fachada, porque la agenda real se está llevando por fuera. Y tiene que ver con esto, con privatizar la energía, con entregar el negocio de la energía a los amigos, con seguir pagando la deuda y sacar nuevas deudas, y con mantener Itaipú como un voto político para oxigenar y subsidiar la estructura trazada que tenemos. Una última pregunta que te quiero hacer, Cecilia, y creo que comenzaste a tocar. ¿Vos manejas algo con relación al endeudamiento que se le quiere hacer al país usando la figura de Itaipú? Inclusive estamos hablando de montos y todo, estamos hablando de 20.000 millones de dólares. ¿Vos manejas algo? Porque al final resulta que inclusive en la comisión, no sé qué comisión de energía de los legisladores se tocó el tema, pero después el vocero o el representante del Ejecutivo, sí, no, la verdad que todavía no hay un pedido oficial, pero hay voces que están mencionando de que es una de las opciones que está manejando el gobierno actual, ¿verdad? Ya que no existe ya otro camino de endeudamiento, porque estamos llegando al tope de nuestro nivel de endeudamiento a nivel internacional, con el 30% del PIB de endeudamiento, pero ahora se les ocurrió usar la figura del flujo de Itaipú para endeudarnos más. Y vale aclarar, Hugo, que son deudas, como la de la ley de emergencia sanitaria, absolutamente innecesarias. Paraguay cuenta con todos los recursos que necesita, y todos los fondos de Itaipú que te mencionaba antes, que son millones de dólares que van hoy día a pagar una deuda corrupta, son justamente donde distintos fondos hoy día entregados a la corrupción, y que son fondos con los cuales podemos completamente financiar un proceso en este caso, de emergencia sanitaria y de reactivación económica y de los cambios estructurales que necesita nuestro país. No necesitamos más deudas, necesitamos frenar la corrupción y recuperar nuestros fondos. Pero digamos,
Pero este caso particular ustedes están manejando, ¿no? Eso que están ellos elucubrando muy sigilosamente, por llamarlo de una manera. Es la información pública que existe, donde justamente fue primero el mismo presidente quien anunció que eso iba a ser una opción que estaban buscando. Luego eso lo comentó el ministro de Hacienda, que estaban en conversaciones informales con su par brasileño. No pasó posteriormente de estas informaciones oficiales, ¿no? Sin embargo, también toda la experiencia nos muestra que cada vez que el gobierno lanza una postura o una posición, en este caso, la emisión de bonos de Itaipú y una nueva deuda, y se encuentra como se encontró, con movilizaciones ciudadanas, con un descontento y una crítica que plantea y muestra justamente cómo es una falacia y una nueva entrega y saqueo, el gobierno plantea como que está retrocediendo para buscar acallar esas voces críticas. Lo hizo en muchos casos, lo hizo en el acta bilateral, lo hizo al intentar levantar la cuarentena, lo hizo en muchos casos que podemos mirar, ¿no? Entonces, no sería casual que con toda la crítica y movilizaciones que el tema desató, hayan ahora planteado que no es nada oficial, como lo dijo el ministro de Hacienda, para esperar un siguiente momento y lanzar, ¿no? Bueno. Nosotros entendemos y sabemos que seguir utilizando Itaipú como una caja para generar deudas y con eso seguir a través del saqueo de todas las trabajadoras y trabajadores que pagamos esa deuda para seguir utilizando ese fondo para enriquecer a unos pocos, está dentro de la agenda que antes llamábamos oculta, que hoy es una agenda muy, digamos, que está muy a la luz, que está llevando el gobierno adelante en Itaipú, ¿no? Voy a estar atento vos porque tras todos los anuncios no salió ninguna información oficial nuevamente, ¿no? Pero no sería, como se decía, raro que haya sido un retroceso por la crítica generada y que se está buscando un nuevo momento para plantear. Es algo importante estar atentos porque una nueva deuda en Itaipú y sobre todo la emisión de bonos de Itaipú y transformar Itaipú en una entidad financiera para la caja, digamos, del mismo esquema corrupto y prebendario de siempre, sería realmente nefasto para el desarrollo. Y eso yo estoy convencida que así como hicimos con el acta, es algo que desde toda la ciudadanía informada y movilizada vamos a poder frenar y poder efectivamente recuperar Itaipú para nuestro desarrollo. Excelente, Cecilia. Te agradezco muchísimo por la comunicación telefónica y realmente es un tema que yo creo que tenemos que ir involucrándonos todos los paraguayos, digamos, porque no se está dimensionando lo que esto significa para nuestros hijos y nuestros nietos y nuestros tataranietos, esto que se está viendo y lo que están planteando, porque inclusive estamos hablando de volver a endeudar al país usando de vuelta el patrimonio más importante que tiene el país, ¿verdad? Que son las binacionales, ¿verdad? Pero bueno, en este caso, si podés dar un poco más de detalle del tema este del 22 de junio y nos vamos despidiendo. ¿Qué pasa el 22 de junio? El 22 de junio hubo distintos sindicatos, centrales obreras y sectores sociales están convocando a una gran movilización nacional contra la corrupción en todo el tema de la pandemia, contra la privatización del sector eléctrico, contra una nueva deuda de Itaipú, también contra el saqueo de los fondos jubilatorios, y una serie de puntos en los cuales el gobierno está buscando llevar a nuestro país cada vez más hacia el atraso. Esta movilización es un espacio para hacer escuchar nuestra voz de toda la ciudadanía y los sectores organizados, frenar este intento de entrega que está llevando adelante el gobierno y colocar, como siempre lo hicimos, la bandera paraguaya y la soberanía nacional por delante de todo. Así que invitar a la ciudadanía que desde los distintos lugares y las posibilidades que tengamos nos sumemos, hagamos escuchar nuestra voz. Y asimismo aprovechar el espacio Hugo para invitar también a toda la audiencia a que pueda seguirnos en las redes sociales para acceder a distintas informaciones sistemáticas y estar atentos a este tema central que es. Yo creo que cada vez hay una conciencia nacional más y más fuerte con relación a la importancia que tiene Itaipú para nuestro desarrollo nacional y la oportunidad clave que tenemos de recuperar esa llave para nuestro desarrollo, que deje de servir a unos pocos y que realmente sirva al desarrollo de todas y todos. Entonces estamos en todas las redes sociales como Itaipú Menembae, Facebook, Twitter, Instagram. Tenemos también un canal de WhatsApp donde enviamos sistemáticamente informaciones, datos, convocatorias, como esta movilización del 22 de junio, que dejar un poco esa invitación
invitan a toda la audiencia, porque si hay algo, Hugo, una lección que nos dejó el acta de la sesión, la historia paraguaya en general, es que los grandes cambios a favor de la soberanía y la independencia de nuestro país se dan cuando todas y todos los paraguayos que realmente amamos nuestro país, trabajamos y no estamos metidos en el pequeño pero importante esquema de corrupción que maneja nuestro país hasta hoy. Cuando todos y todos nos unimos, nos movilizamos, cambiamos la historia para bien. Esta es una invitación porque es un momento fundamental que estamos viviendo y creo que los intentos de entrega que está teniendo el gobierno hoy en día se van a encontrar como que están encontrando con la fuerza y la voz de toda la ciudadanía que realmente apuesta a nuestro país y al desarrollo. Excelente, Cecilia Buick. Te agradezco muchísimo por la comunicación telefónica y vamos a seguir tocando este tema. Muchísimas gracias. Ok, hasta luego. Bueno, así estábamos escuchándole a Cecilia Buick, una conocedora a ultranza, digamos, del tema de Itaipú, y una cuestión que tenemos que ir involucrándonos más como ciudadanos y que es muy importante, no solamente por lo que todo el mundo ya habla de que la deuda ha sido pagada ya hace cuestión de 12, 13 años, sino que al final ahora de vuelta está dentro de una de las opciones para seguir endeudando al país. Y bueno, nosotros vamos concluyendo una emisión más de Artículo 26 por Radio Chaco Boreal, la 1330. Nosotros volvemos mañana a las 17 horas. Buenas tardes, hasta luego. Hemos compartido la actualidad y relevancia de Paraguay, el pensamiento crítico de Hugo Portillo. Nos volveremos a encontrar mañana.